Hola, yo soy Mateo y en este video quería hablarles un poquito sobre el pensamiento filosófico de San Agustín. Y bueno, ya sé que puede parecer un poco extraño porque es santo, religión, teología, pero el hecho es que para San Agustín la filosofía y la religión cristiana tienen muchos puntos de contacto. De hecho, para examinar su pensamiento y recorrido intelectual es muy interesante examinar su vida, porque precisamente la génesis de su pensamiento coincide con las vivencias con las que va atravesando su recorrido vital. San Agustín es una de las grandes personalidades de la historia de Occidente. Nació en el año 354 en Tagaste y murió en el año 430 en Hipona, de donde era obispo, y por eso a veces se le llama también Agustín de Hipona. Su madre, Santa Mónica, era cristiana, pero su padre Patricio no lo era, y debido a una costumbre de la época no fue bautizado cuando era pequeño. Estudia después retórica y gramática en Madaura y Cartago, y es ahí donde, lejos de la influencia de su madre, empieza a llevar una vida moral desordenada. Tenía un carácter fuerte y unas pasiones poderosas lo asaltaban y empezó a llevar una vida un poco disipada. Se aleja por lo tanto del cristianismo a nivel moral, pero también a nivel intelectual. De hecho, al leer la Biblia no le parecía que tuviera la belleza retórica o poética de las obras clásicas que él estudiaba. Y además, él no entendía la existencia de realidades que no fueran materiales. Y entonces el cristianismo le parecía muy alejado de la realidad. Y si se están preguntando cómo es que se sabe tanto de un hombre que vivió hace más de 1500 años y cómo incluso parece que les estoy presentando los detalles más profundos de su conciencia y de su interior, es porque el mismo Agustín nos dejó en un bellísimo libro llamado Las Confesiones, la que podría considerarse la primera autobiografía de la historia. Y es aquí donde nos cuenta, en una especie de diálogo con Dios, todos esos detalles de su vida y toda esa vivencia interior que es muy interesante y muy instructiva para cualquier lector de la actualidad. Pero bueno, volviendo a San Agustín, hemos dicho que llevaba una vida moral desordenada y que el cristianismo no le parecía interesante. Pero es entonces cuando descubre un libro, el Hortensio, cuyo contenido no nos ha llegado hasta ahora, pero fue escrito por Cicerón. Después de la lectura de este libro, San Agustín se entusiasma con la filosofía y decide salir en busca de la verdad. Descubre primero el maniqueísmo, una teoría que explicaba la realidad de la siguiente manera. No hay un único Dios o principio del que provenga toda la realidad, sino que es una teoría dualista, es decir, que hay dos principios. Por una parte tenemos el principio bueno de la luz, y por otra parte tenemos el principio de la oscuridad o del mal. Ambos principios están en continua lucha entre sí e incluso habitan en el interior de los hombres. A Agustín al inicio le atrajo esta doctrina porque parecía ofrecer una explicación convincente de la realidad y a la vez parecía justificar la vida un poco disipada que había estado llevando. Según esta doctrina, no somos responsables de nuestras malas acciones, simplemente nos dejamos llevar o nos toma este impulso del mal en nosotros. Por ejemplo, si yo tomase o agarrase aquí un gato y lo arrojase por la ventana, podría decir que no es mi culpa, sino que obré siguiendo el impulso del mal que hay en mí. Pero Agustín no duró mucho en esta secta. Comenzó a tener preguntas e interrogantes que nadie era capaz de resolverle. ¿Por qué eran dos principios y no solo uno? ¿Por qué estaban en perpetua lucha entre ellos? ¿Realmente no somos responsables de nuestras acciones? Viaja a Roma y durante un tiempo se hace escéptico. Efectivamente, el hecho de que las verdades más importantes sean difíciles de alcanzar lo desanimaron un poco y lo hicieron volverse hacia el escepticismo. Pero en una salida fácil era rendirse, y él tenía que seguir buscando la verdad porque necesitaba algo que lo satisfaciera. Después viaja a Milán, estancia que será decisiva para su vida. Ahí comienza a escuchar los sermones del que es obispo de Milán, Ambrosio. Ambrosio era un hombre muy inteligente que predicaba muy bien sobre la Biblia, y Agustín empieza a tener una mejor opinión del cristianismo. También hay intelectuales entre ellos, y es entonces cuando conoce el neoplatonismo. Para el neoplatonismo, de un único principio inmaterial de la realidad, va emanando y degradándose continuamente y progresivamente la realidad hasta el mal, que es privación, oscuridad, lo más alejado del bien. Es totalmente contrario al maniqueísmo. Aquí solo hay un único principio y el mal no es un principio a la altura del bien, sino que es lo más alejado. Está tan opuesto a él como la luz de la oscuridad. No combaten entre sí, simplemente la oscuridad es la privación de la luz.
Está en este momento convencido de la verdad del cristianismo y de la necesidad de convertirse moralmente, pero le sigue costando dar ese paso definitivo. Piensa que es difícil, que no podrá, que es demasiado exigente vivir como cristiano. Y es aquí cuando tiene una escena poderosísima y muy bella en el 8º libro de las Confesiones. Y en este libro 8º nos cuenta una escena muy tremenda. Nos cuenta que se agarraba los cabellos y se los arrancaba, que gritaba, que lloraba, que quería dar el paso pero que no podía. Y es entonces cuando escucha una voz como de niño que le dice Tolle lege, que significa agarra y lee. Y es entonces cuando San Agustín agarraba el Nuevo Testamento que tenía a mano y nos lee este pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 13 al 14. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y en este momento, ante la ayuda divina, Agustín se decide, da el paso y se convierte. Poco después viene bautizado y se retira a una vida solitaria hasta que le piden que sea ordenado sacerdote y después consagrado obispo. Y es entonces cuando lleva una vida pastoral intensa y escribe muchas obras teológicas donde encontramos muchas reflexiones filosóficas interesantes. Él, que buscaba la verdad primero fuera del cristianismo y después la halló en la fe cristiana, escribe en tal modo que se puede entender tanto para los cristianos como para los que no creen, porque escribe también con razones filosóficas, con la mentalidad del que no es cristiano pero busca la verdad, y también por los errores en los que él mismo estuvo metido, consciente de las equivocaciones de las sectas en las que estuvo involucrado, las critica mostrando la superioridad del cristianismo. Es una persona que busca la verdad y a la vez es cristiano creyente. Para él, la razón y la fe no se excluyen. De hecho, fue precisamente buscando la verdad como llegó a hacerse cristiano. Y se dio cuenta que las verdades más profundas y esenciales de nuestra vida no son solo intelectuales, no es algo que sabemos y ya está, sino que precisamente el origen del mundo y de nuestro ser, en donde radica la felicidad, son cosas que nos involucran por completo, intelectual y moralmente, en todos nuestros sentidos y dimensiones. Dios es el creador, y todo lo que hace es bueno y bello, y Él es el fundamento de todo lo que es verdadero. El mal, en cambio, proviene de las criaturas, cuando nos apartamos de Él y hacemos lo que no es bueno. El pecado es el verdadero mal y la verdadera esclavitud. Y en cambio, la verdadera libertad es la liberación del pecado que Cristo vino a traernos. Y por eso fe y razón no se contraponen. Hay una frase muy bonita al inicio de las confesiones que resume todo su recorrido vital y que a la vez presentan la que es la situación de nuestra vida. Son palabras que él le dirige a Dios, pero que tienen a la vez validez para todos nosotros, creyentes o no. Y son una invitación tanto para pensar como para creer, porque hemos dicho que razón y fe no se excluyen. Le dice: Feciste nos a te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te, que significa, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Cómo lo podemos explicar con un ejemplo? Supongo que habrás visto muchas series, quizá muchas de ellas te habrán encantado, habrás visto capítulo tras capítulo y quizá en un mismo día te la habrás bajado por entero. Pero bueno, ni un capítulo solo, ni la serie entera, ni todas las series del mundo que puedes llegar a ver jamás te van a satisfacer. Cuando acabes una, querrás ver otra. Y por más que te haya gustado, y por más que hayas disfrutado viéndola, cuando se acabe, se acabó. Esto mismo es lo que San Agustín experimentó en su vida. Buscaba la verdad, buscaba la felicidad, y buscando fue como se fue acercando cada vez más a Dios. Si Dios nos ha creado, y es el fundamento de todo lo que es bueno y bello, si Él mismo es la plenitud del ser, del bien, de la belleza, ninguna realidad finita podrá satisfacernos, como bien comprobó San Agustín y como comprobamos nosotros tantísimas veces. Esa tensión existencial hacia la felicidad que notamos solo puede satisfacerse con Dios. Y cuando digo esto no me refiero solo a cuando nos muramos, que también, que lo veremos, pero ya aquí, aunque imperfectamente, podemos ser felices con Dios. Muchas gracias por haber visto este video. De San Agustín se podrían decir muchísimas cosas, pero yo creo que con estas breves reflexiones a partir de su vida tenemos para comenzar.
Y ahora, si ustedes están interesados en que tratemos algún autor en específico, o que profundicemos en un aspecto de la vida o del pensamiento de San Agustín, o que analicemos más profundamente la relación entre fe o razón, o los temas que ustedes propongan, lo pueden escribir en los comentarios, y si no lo han hecho, por favor suscríbanse a este canal. Yo me despido de ustedes, hasta la próxima.